Hola, mi nombre es Edgar Andrés Muniz Osorio, soy alumno de la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio que se imparte en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y por medio del presente video intentaremos brevemente explicar lo que es la facultad de investigación de violaciones graves en materia de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011. Para esto, primeramente conviene hacer un repaso al contenido del anterior artículo 97 constitucional, mismo que nos refería: la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designar a uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyen una grave violación a alguna garantía individual. Como podemos observar, la facultad de averiguar hechos que constituyeran violaciones de derechos humanos inicialmente estaba delegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahora bien, toda violación de garantías individuales es grave. Entonces la Constitución no se refiere a cualquier violación, porque sería absurdo. Se estaría convirtiendo a la Suprema Corte en un ministerio público. No se daría abasto y descuidaría evidentemente su verdadera función jurisdiccional de interpretar la Constitución de última instancia. Fue por ello que esa atribución de la Suprema Corte se mantuvo como una reserva histórica por si llegaba el caso de una emergencia verdadera en el país, de un verdadero colapso nacional en que fuera de gran utilidad la intervención o la utilización de dicha facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desarrollar facultades de investigación. Esto incluso llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la necesidad de generar jurisprudencia en la cual estableciera con claridad a qué se refería con violaciones graves que requerían su intervención como investigadora de violaciones graves a garantías individuales. Motivo de lo anterior fue que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en su segundo párrafo del artículo 97, se eliminó la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nombrar a alguno o algunos de sus integrantes para averiguar algún hecho o hechos que constituyeran una violación grave a derechos humanos, estableciendo un nuevo texto en el del apartado B en el artículo 102 constitucional, en el que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrá investigar hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente. Esta facultad puede ser desarrollada de manera discrecional, es decir, cuando la CNDH lo considere conveniente, o a petición del Ejecutivo Federal, o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de algún estado, o las legislaturas de las entidades federativas. Desde el 6 de junio de 1990, cuando se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, México ha avanzado mucho en este asunto, cuando menos en la teoría. Hoy, el tema de los derechos humanos es una de las columnas vertebrales de la agenda pública del país, gracias a la lucha de organizaciones no gubernamentales serias y a los esfuerzos de algunos gobiernos, más no de todos. El 22 de enero de 1992 se constitucionalizó la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se creó el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, sistema que se perfeccionó con la Reforma Constitucional de 1999. La CNDH se creó como una especie de ombudsman. Por desgracia, su naturaleza jurídica no ha sido bien entendida, lo cual trae consigo problemas graves. Uno de los aspectos más controvertidos es el que sus recomendaciones no resultan vinculantes, es decir, no son obligatorias para la autoridad a la cual van dirigidas. Se le quiere convertir en una especie de tribunal, pero en el cual no se sigan los principios del debido proceso legal, lo que resultaría muy delicado para la defensa de los derechos humanos. Al decidirse la supresión de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves de garantías individuales, se decidió otorgársela a otro organismo, y el legislador no encontró mejor candidato que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual debe investigar precisamente las violaciones de derechos humanos. La nueva facultad que se concede a la CNDH es exactamente la que en su momento sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que a esta se le suprimió la facultad de investigar y a la CNDH se le está facultando para investigar violaciones de los derechos humanos. En consecuencia, se le está concediendo una nueva facultad, la de investigar violaciones graves. La CNDH lo podrá hacer de motu propio, o si lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado o las legislaturas de las entidades federativas, situación muy similar a lo que aconteció anteriormente en la redacción del artículo 97 constitucional. La decisión de la investigación será tomada no por una persona, el ombudsman,
sino de un cuerpo colegiado, el Consejo Consultivo. Entonces conviene señalar el contenido actual del artículo 102 constitucional en lo que la materia nos ocupa, que es su apartado B, mismo que es de siguiente redacción. Apartado B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerá organismos de protección de los derechos humanos que amparen el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores o en su receso la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrá llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos organismos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Las constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los integrantes del Consejo Consultivo y de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Y en su último párrafo nos refiere: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de estas. Ciertamente, la reforma en materia constitucional relativa a la investigación de derechos humanos que otorga tal facultad a la Comisión de Derechos Humanos otorga ciertos beneficios o aspectos positivos mismos que señalaremos a continuación. A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, las recomendaciones que emite la CNDH, si no son aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos a quienes van dirigidas, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Este es el aspecto más importante de la reforma constitucional. Ciertamente hay un grave problema de recomendaciones no aceptadas, cumplidas a medias o de plano no cumplidas. En segundo lugar, el artículo 102 de la Constitución Federal establece que las constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos. Este es un aspecto de especial importancia. En efecto, un gran problema es que muchas de las comisiones estatales, aunque no todas, se denominen como sea, en la realidad se encuentran controladas por los gobernadores. Si las comisiones no son independientes, de poco sirven. Su naturaleza es de órgano constitucional autónomo y este debe ser garantizado. El artículo 102 constitucional hace bien en reiterar esa naturaleza. Sin embargo, si las constituciones de las entidades federativas no precisan la garantía de que goza la comisión como órgano y la de sus presidentes como titular, dicho párrafo no se revestirá de mayor trascendencia. Un párrafo como este no va a convencer a los gobernadores que tienen el control de las mismas a soltarlo. Tercero, el artículo 102 constitucional persigue que el titular y los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH y de los titulares de las comisiones estatales se realicen a través de un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Y cuarto, se precisa que ninguna autoridad podrá negar la información que se le requiera a la CNDH. En principio, es acertado y necesario para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda realizar sus investigaciones. No obstante, parece que únicamente se refiere a violaciones graves, cuando debe ser en toda investigación que realice, con las excepciones que señale la ley respectiva. Bien, como hemos venido reseñando en este breve video, la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos ha sido otorgada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a raíz de la reforma constitucional del artículo 102 de la Constitución Federal, en donde fue extraída esa facultad que poseía anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida en el artículo 97, anterior redacción, y ha sido otorgada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esperando que este video haya sido de utilidad para ustedes y haya aportado cuando menos un mínimo a su
instrucción y cultura general respecto a la materia de derechos humanos, vaya que lo personal así lo fue. Agradezco el tiempo y la atención prestada al presente video y sin más por el momento me despido de ustedes. Muchas gracias.